Bienvenidos a Diálogos por Coahuila, el encuentro de la Ibero Torreón con los candidatos a la gubernatura de Coahuila 2023. Nos acompaña en esta ocasión Ricardo Mejía Verdeja, candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de este estado. Bienvenido, Ricardo, a la Ibero. Gracias, rector. Un gusto estar aquí en esta universidad donde estudié la carrera de licenciado en Derecho, y para mí recorrer sus pasillos, sus aulas, pues me trae gratos recuerdos. Bienvenido a tu alma mater. Así es, gracias. Ricardo, ¿por qué quieres ser gobernador de Coahuila? Porque me duele la impunidad y el saqueo criminal y brutal que ha vivido Coahuila, y porque considero que estoy en un momento de mi vida profesional y política de plenitud, donde puedo aportar bastante a mi estado para salir no solo de este problema tan fuerte que tenemos con la deuda, con la falta de inversión pública, con el deterioro de las libertades, con la falta de un gobierno empático con los derechos humanos. Todo eso creo que no solamente puedo ayudar a superarlo, sino reconducir a Coahuila hacia la grandeza, hacia el desarrollo, hacia todo el potencial que este gran estado tiene. A lo mejor como una pregunta complementaria en ese sentido, tú tenías una posición, me parece, muy importante y muy relevante en el gobierno federal, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana como subsecretario, y creo que cuando se hace política local todo el mundo aspira a tener una posición a nivel nacional. Tú estás haciendo el recorrido, digamos, inverso. ¿Qué supone para ti haber dejado el gobierno federal e incorporarte a esta contienda por Coahuila? ¿Era muy relevante, muy importante para ti? Sí, era muy importante porque yo vine aquí a partir del proceso de revocación de mandato del presidente, y la verdad es que había una crisis, y lo sigue habiendo, de liderazgo opositor en el estado. El saqueo brutal que han hecho los Moreira y Riquelme y el continuismo que quieren con Manolo Jiménez, pues en mi opinión ha generado una gran oposición ciudadana que se ha sacudido el miedo. Entonces, cuando yo llego, soy de algún modo un catalizador de esta inconformidad, y la gente pues me pide que participe como candidato a gobernador. Es tal el movimiento, la fuerza, que cuando se da una solución que no fue satisfactoria, porque en nuestra opinión fue una imposición y no está soportada en un respaldo popular, pues la gente nos pide que sigamos participando. Y yo me veo en un dilema ético de si respondía a mis paisanos y a esta necesidad de que hubiera un liderazgo renovador y opositor frente al Moreirato, o quedarme en mi posición actual, y decidí seguir lo que mi conciencia me dijo, responderle a la gente. En ese sentido, ahora que hablas del movimiento opositor en Coahuila, muchos coahuilenses se preguntan por qué no van juntos Morena, PT, Partido Verde. Porque el candidato que pusieron dinamita cualquier posibilidad de conciliar, y preferimos emprender una ruta quizá un poco más compleja, pero que cada día se fortalece más y que nos está convirtiendo en la alternativa. Ayer tuvimos el debate y quedó claro quién es el verdadero opositor, quién trae propuestas, y creo que esto, junto con el trabajo que estamos haciendo de campaña, va a ir decantando de manera natural que el electorado vaya hacia la opción que representamos nosotros. Cada entidad federativa tiene muchos problemas. A tu juicio, ¿cuáles son los 3 más importantes problemas de Coahuila? La corrupción y el saqueo es el primero. La falta de un desarrollo integral, regional y sustentable. Donde va el problema del agua. Y el otro problema muy importante es la falta de libertades y el crecimiento de las adicciones brutal que está habiendo en el estado. De ganar la gubernatura del estado, ¿qué harías en torno a estas 3 problemáticas? Bueno, primero crearíamos una comisión de investigación para llevar a juicio el Moreirato. No que los juzguen en Texas ni en Nueva York, no, en Coahuila, a quienes son los responsables de este saqueo brutal. Crearíamos una comisión
de auditoría y revisión de cuentas ciudadana como órgano coadyuvante, y fortaleceríamos la Fiscalía Anticorrupción, que actualmente es un brazo represor del gobierno del Estado, pero que no ha investigado el moirato y ha sido una tapadera. Por otro lado, con los recursos que pudiéramos resarcir a partir de asegurar algunas propiedades mal habidas, crearíamos el Instituto Coahuilense para devolver al pueblo lo robado. Y por otro lado, crearíamos mecanismos de castigo fuerte a cualquier hecho de corrupción. También, como complemento a ello, haríamos una renegociación real de la deuda, que hoy nos cuesta solamente de intereses 6.700 millones anuales. Y en ese sentido trabajaríamos para que realmente los bancos, que son corresponsables de este saqueo y que se han servido con la cuchara grande, ya dejen de estar sangrando como agiotistas a los coahuilenses. Y por otro lado, en el tema del tema del agua, pues veríamos crear una comisión o un organismo del agua que realmente funcionara, que fuera un órgano coadyuvante con la Federación. Reforzaríamos la Secretaría de Medio Ambiente y crearíamos políticas de desarrollo sustentable. O sea, vamos a promover el desarrollo económico, pero vamos a cuidar también nuestros recursos medioambientales. Hay un par de temas que me preocupan particularmente que tienen que ver con la presencia de los cárteles en nuestro territorio y la opinión pública que crece en Estados Unidos, evidentemente a lo mejor en este momento en un contexto de lucha electoral, pero que algunos republicanos están empujando a que los cárteles mexicanos sean denominados organizaciones terroristas. ¿Qué piensas en torno al papel que tiene el crimen organizado en nuestros territorios y cómo, si ganas la gubernatura, qué harías para que este estado no tuviera presencia del crimen organizado? Bueno, mira, aquí decirte que como subsecretario me tocó participar en la construcción de lo que es el entendimiento bicentenario, que es el nuevo modelo de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Estados Unidos siempre ha tenido la tentación de pasarnos toda la culpa y responsabilidad a México, pero la ventaja de este entendimiento es que al menos hasta hace meses la postura era que había una corresponsabilidad. Tú no puedes entender el crecimiento y el empoderamiento de grupos criminales si no hay una demanda como la hay en Estados Unidos. Y por otro lado también el tráfico ilícito de armas hacia México. Y yo lo dije en varias reuniones, más armas en México es igual a más droga en Estados Unidos. Entonces, trabajamos para atender esta problemática en ambos frentes. Evidentemente, cuando la coyuntura electoral estadounidense empieza a avanzar, pues viene la postura más dura, ¿no? De decir, no, pues el problema no es el consumo, el problema no son las armas que yo proveo, el problema es que en México hay crimen organizado. Y yo en ese sentido apelaría a que sigamos con el marco del entendimiento bicentenario, que se refuercen las políticas anticrimen de ambos lados de la frontera. Ahora, en el caso de Coahuila, si bien es cierto que no ha habido esta disputa criminal abierta, sí ha habido acciones que han permitido inhibir la intromisión de grupos criminales, particularmente Tamaulipas. A mí me tocó, como parte del gobierno federal, algunas acciones que se hicieron en Nuevo Laredo de cabezas de grupo criminal que recurrentemente querían entrar a Coahuila. Y en Zacatecas, por ejemplo, hay una disputa entre dos grupos que este tapón que ha puesto el gobierno federal ha ayudado a que no lleguen a Coahuila. O sea, esto ha ayudado a Coahuila y que 5,400 efectivos federales estén en Coahuila ha ayudado a la seguridad. Ahora bien, ¿cuál es el problema hoy de seguridad en Coahuila? El narcomenudeo, el robo a casa habitación y el crecimiento exponencial de los delitos relacionados con abuso sexual, violencia intrafamiliar y todos aquellos que tienen que ver con la violencia hacia la mujer. Entonces, en ese sentido, yo tengo la hipótesis sólida de que aquí el problema es que el control de la criminalidad lo lleva a cabo la Policía Estatal. Y esto ha permitido un crecimiento exponencial del trasiego de cristal.
Coahuila es el segundo estado con mayor narcomenudeo en el país. Y el consumo de cristal se ha disparado en esta administración del 6% como droga entre los adictos al 50%. Si sigue esa tendencia, podemos llegar en poco al 70%, lo cual sería verdaderamente atroz. Ahora, ¿cuál es el problema con un mercado de adictos tan fuerte como el que se está generando en Coahuila? Que en cualquier momento algún grupo delictivo va a querer intrometerse en el Estado, que es lo que pasa hoy en Guanajuato y en varias partes del país. Así es. Otro tema que nos preocupa mucho a la Ibero tiene que ver con los migrantes. Nosotros tenemos una casa de migrantes sostenida con la parroquia de los jesuitas y pues hemos visto la gran problemática que eso implica. Muchas veces abusa la policía de los migrantes y estamos en una zona que para los migrantes es una zona de las menos inseguras, por así decirlo, esta ruta del centro. Y por eso cada vez tenemos más migrantes, incluidos niños y niñas. ¿Qué hacemos para evitar lo que pasó en Ciudad Juárez, Ricardo? Mira, ahí precisamente el gobierno federal ha insistido en que también se genere un programa de empleo temporal en Estados Unidos. Ellos tienen necesidad de mano de obra, pues es una realidad. Entonces tienen que verlo también con un tema no solamente humanitario, sino de realidad económica. Y se ha empujado por esto, pero pues, insisto, el tema migrante como el tema de la delincuencia tienen un altísimo contenido electoral en Estados Unidos. Entonces eso también nos genera a nosotros presiones muy fuertes. Yo creo que tenemos que reforzar dos direcciones. El trato humanitario hacia el migrante que huye de su país por cuestiones de pobreza, persecución, violencia, pero por otro lado endurecer todo el tema del tráfico ilícito de personas. A mí me tocó ver esta realidad fuerte y hay verdaderas redes de tráfico humano terrible. Tú bien lo sabes que es el tercer negocio criminal más lucrativo del mundo, junto con el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a fortalecer en la esfera local el tráfico migrante y por otro lado, pues generar las condiciones humanitarias a los migrantes. A mí me tocó ver algunos operativos como aquel que fue en Acuña, cuando llegaron casi 14,000 haitianos y no hubo un solo hecho que lamentar. Y creo que tenemos que buscar soluciones a este tipo de problemas. Ahora bien, en Coahuila también esta policía, ya ha habido casos de extorsión a migrantes, incluso fueron grabados, donde se subían a los camiones y les daban dinero. Entonces, desde ahí empieza el problema. También tenemos en la policía estatal el problema no solamente del cristal, sino también del tráfico migrante. ¿Qué mirada tienes de la zona metropolitana de La Laguna, de los municipios de Coahuila que participan en esta zona metropolitana y los diálogos que necesariamente tendría que ocurrir con el gobierno de Durango para tener un mayor bienestar de esta zona metropolitana, sui generis al no ser capitales de los estados que tienen siempre su particularidad? Bueno, yo creo que hay varias zonas ya metropolitanas en Coahuila. Tenemos Saltillo, Ramos Arizpe. En menor dimensión, Monclova, frontera Castaños. Y el caso de Coahuila, donde cada día Torreón y Matamoros están más. O sea, el crecimiento de Torreón va a llegar a Matamoros. Matamoros y Ramos Arizpe son los municipios que más están creciendo del estado. En La Laguna, pues se suma la complejidad de ser vecinos de dos municipios de otro estado. Yo creo en la metropolitización y creo que tenemos que acceder a fondos y tenemos que generar políticas para poder ser más eficaces y más eficientes en suministro de servicios, en el tema de salud, en el tema de seguridad, pero también en el tema económico. Y todo lo que yo pueda abonar en esto lo voy a hacer. Por último, Ricardo, justo ahora que tocas el tema económico, ¿qué vocaciones productivas crees que son las que todavía no se han alentado a partir de los diferentes territorios que tiene Coahuila? Creo que tendríamos, y lo dije hace un rato ahí con los jóvenes, alentar más el desarrollo de tecnologías. La industria de bajo consumo de agua, y creo que aquí podemos generar enclaves de desarrollo tecnológico.
Creo que Coahuila tiene enormes potencialidades que no se han explotado. El desarrollo económico del Estado es inercial. O sea, lo que llega a Saltillo Ramos va a llegar por el corredor que tenemos con Monterrey. Ahorita el problema en el sureste del Estado es más de cómo se administra ese crecimiento en materia de servicios, de salarios, de movilidad, el reto del agua. Pero la laguna podría dar mucho más. Y cuando dicen, no, es que la laguna está bien. Bueno, si la laguna está bien a secas, no es por el gobierno del Estado, es por el propio impulso regional, por la industria, por nuestra ubicación geográfica, por esta metrópoli que ya es la laguna. Pero definitivamente tenemos que buscar un desarrollo que explote todas las potencialidades de Coahuila en materia industrial, en materia minera, en materia ganadera. No podemos desaprovechar el campo, tenemos que ver proyectos agroindustriales y tenemos que ver el tema de las energías. O sea, y el otro tema que yo estoy postulando es este corredor logístico. Entonces, el problema es que el gobierno hoy solo está enfocado a mantener el gobierno. Qué paradójico. Sí, sí. O sea, el gobierno como un fin en sí mismo de un grupo que tiene secuestrada la vida pública del Estado, y no un gobierno promotor del desarrollo económico, político y social. ¿Y qué papel crees tú que puede jugar la educación tanto pública como privada del Estado en este proyecto? Todo el papel. Yo creo que ahí no se está aprovechando, sobre todo en el sector público, ¿no? Yo hablaba hoy de las universidades tecnológicas, que parecieran más centros de operación política clientelar del PRI que verdaderos espacios de fortaleza tecnológica. Creo yo que también tenemos problemas fuertes desde la educación básica. O sea, cuando hay problemas desde las aulas, desde la infraestructura educativa, desde la integración familiar, pues desde ahí viene el problema educativo. Entonces necesitamos generar un modelo educativo integral y por otro lado ayudar a nuestros jóvenes que hoy tienen muchas amenazas. Lo que decíamos de la droga, el manejo de las emociones y la salud mental, y el tema de generar alternativas productivas y de desarrollo profesional. Entonces, pero todo esto va ligado sin duda a la educación. Un mensaje final de tu parte a la comunidad de Libero Torreón. Pues desde luego, pues primero muy contento de estar aquí en la escuela que yo me formé como licenciado en Derecho y como lagunero además. O sea, soy lagunero y soy egresado aquí de la Universidad Iberoamericana. Pues pedirles que vean bien las trayectorias y lo que ofrece cada candidato. Finalmente quien va a gobernar es una persona, más que una maquinaria partidista. Y en ese sentido, pues yo pongo con transparencia mi trayectoria, mis propuestas, mi historia personal, y les pido el voto este 4 de junio. Muchas gracias por tu estancia con nosotros. Gracias, rector. Muchas gracias.